Cinemática, parte 7, caída libre. Vamos a analizar qué tipo de movimiento es la caída libre. Ya vimos que para hacer el estudio de un movimiento debemos tener en cuenta que un cuerpo se mueve cuando su posición cambia según una referencia a medida que transcurre el tiempo. Al estudiar el movimiento debemos definir cuál es el sistema de referencia, ya que todo lo que digamos sobre el movimiento será válido para ese sistema de referencia. A partir de eso analizaremos cómo cambia de posición y su trayectoria, y podemos clasificar a los movimientos en función de su trayectoria en movimientos rectilíneos o movimientos curvilíneos, y luego analizaremos su velocidad y aceleración, y podemos clasificar a los movimientos en función de su velocidad en movimientos uniformes si la velocidad es constante en el tiempo, y movimientos variados cuando la velocidad cambia con el tiempo. Según la aceleración, clasificaremos a los movimientos en uniformemente variados si la aceleración es constante en el tiempo, o simplemente movimientos variados si la aceleración cambia con el tiempo. Vamos a observar un movimiento conocido a partir de esta animación. Hay una masa elevada a una cierta altura de la superficie terrestre. Si la soltamos, cae hacia la Tierra. La observación diaria nos indica que todo cuerpo librado a la acción de su peso cae debido a que actúa sobre él la fuerza de atracción de la gravedad. Como la fuerza es vertical hacia abajo, el movimiento describe una trayectoria rectilínea. Hablamos de caída cuando lo dejamos caer sin aplicarle una fuerza, por lo tanto la velocidad inicial es cero. Libre remite a que no hay fricción mientras cae. La aceleración la provoca la fuerza constante que actúa sobre el cuerpo llamada gravedad, que es la fuerza de atracción que ejerce la masa terrestre sobre los cuerpos. Como la aceleración depende del campo gravitatorio, todos los cuerpos están dotados de la misma aceleración. Debido a esto, todos los cuerpos que caen desde la misma altura adquieren en el vacío la misma velocidad y llegan simultáneamente al suelo. La caída libre en el vacío es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Analicemos lo dicho. Tenemos un cuerpo con una masa de 1 kilogramo y a la misma altura una pluma. La velocidad inicial de ambos cuerpos es cero. Actúa la fuerza peso sobre ambos, que es distinta, pero el campo gravitatorio es el campo gravitatorio generado por la Tierra, por lo tanto la aceleración que éste genera es la misma para los dos cuerpos. Si los dejamos librado a la acción del campo gravitatorio, ambos caen acelerando de igual manera y por lo tanto alcanzan la misma velocidad y llegan simultáneamente al suelo. Es importante no confundir la aceleración provocada por la fuerza de gravedad G, que es la aceleración que adquiere un cuerpo cuando cae, con la fuerza de gravedad, que es la fuerza constante que actúa sobre el cuerpo y que provoca dicha aceleración. El valor de la aceleración provocado por la gravedad es variable según la latitud del lugar, aumentando desde el ecuador hacia los polos. Esto se debe a que la forma de la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está achatada en los polos. Es lo que llamamos geoide. El radio ecuatorial es mayor al radio polar. Por lo tanto, va a ser distinta la aceleración que tengamos en el ecuador y en los polos. Se ha convenido en tomar como valor normal de aceleración el que provoca el campo gravitatorio terrestre en las cercanías de la superficie, correspondiente a 45 grados latitud y a nivel del mar, que es aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado. Los valores límites van de 9,78 metros por segundo al cuadrado en el ecuador a 9,83 metros por segundo al cuadrado en los polos. En Buenos Aires puede tomarse con bastante aproximación el valor 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a determinar experimentalmente el valor de la aceleración que provoca el campo gravitatorio terrestre. Para eso vamos a utilizar un programa. Ahí dejamos caer una esfera desde una altura de 40 centímetros, ¿sí? Y con este programa, que ya lo venimos usando, vamos a buscar primeramente cuál es el instante donde la bolita empieza a caer. Vamos a pasar cuadro por cuadro hasta ver cuándo la bolita la soltamos. Y ese va a ser el instante en que empecemos a hacer nuestras mediciones. Una vez que encontramos el instante que lo soltamos, vamos a encontrar ahora el instante que llega al suelo.
ahí vemos que la bolita rebota y vuelve a subir, entonces cuando llega abajo. Bien, entonces tenemos el tiempo que tardó, según la filmación, en ir desde los 40 centímetros hasta la parte inferior, hasta el suelo. Entonces, usando ese dato, vamos a armar nuestro sistema de referencia. Tenemos un eje que nos está marcando la altura desde el suelo. La bolita estaba puesta a 40 centímetros desde el suelo. En nuestro caso, el sistema de referencia estaba puesto que crece hacia arriba y prendimos el cronómetro cuando empieza a caer. La velocidad inicial es 0 porque hablamos de una caída. Y el tiempo inicial es 0 cuando comienza a caer. Cuando comienza a caer, vemos que tiene una trayectoria rectilínea, producto de la dirección que tiene la fuerza-peso en el campo gravitatorio, y alcanza la altura final, 0 metros, en un tiempo de 0,282 segundos. Con estos datos vamos a determinar cuál es el valor provocado por la aceleración gravitacional. Y ya que estamos, con qué velocidad final llegó abajo. Para esto entonces vamos a usar la ecuación horaria de posición. El desplazamiento, que lo tenemos, 0,40 metros, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial, por tratarse de una caída, ¿sí?, es 0. Entonces, siendo delta el desplazamiento delta x igual a posición final menos posición inicial, reemplazamos y hacemos 0 el valor de la posición final porque teníamos el 0 abajo, y 0 la velocidad inicial por el tiempo porque por tratarse de una caída la velocidad inicial era 0 también, y entonces nos queda que menos la posición inicial es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a despejar y el tiempo al cuadrado está multiplicando, va a pasar dividiendo, y el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Y ahí ya tenemos nuestra fórmula para determinar la aceleración. Pero como se trata de una aceleración particular, que es la aceleración producto del campo gravitatorio, a esa aceleración la simbolizamos con la letra G. Así que cambiamos la letra A por la letra G. Y cuando hablamos de una caída, no hablamos de posiciones sobre el eje X, sino que hablamos de alturas, y altura se suele simbolizar con la letra H o con Y. ¿Sí? En nuestro caso pusimos H para altura. Reemplazando los valores, la altura inicial es 0,40 metros y el tiempo que duró la caída 0,282 segundos, que va al cuadrado. Si hacemos esa cuenta, obtenemos que la aceleración producto del campo gravitatorio es menos 10,05 metros por segundo al cuadrado. Vemos que el valor nos está dando negativo de la aceleración gravitacional porque el sentido del vector aceleración es hacia abajo cuando nosotros elegimos un sentido para nuestro sistema de referencia hacia arriba. Por eso nos da signo negativo, porque el vector aceleración tiene sentido contrario a nuestro sistema de referencia. Obviamente que si usamos el sistema de referencia al revés no daría positivo. Ya que estamos, vamos a calcular cuál es la velocidad que tiene al caer. Sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Si despejamos el tiempo, entonces la aceleración por el tiempo nos dará el cambio de velocidad. Sabemos que la velocidad inicial es 0 y el tiempo inicial también es 0. Por lo tanto, la aceleración por el tiempo de la caída nos da la velocidad que tiene al final. Y en este caso cambiamos la aceleración por g, que es la aceleración que tiene cuando cae, en la aceleración gravitacional, y esto nos da que la velocidad final es de menos 2,96 metros por segundo. Bien, fíjense que nuevamente el signo de la velocidad es negativo porque el vector velocidad apunta o tiene como sentido contrario al sentido que elegimos para nuestro sistema de referencia. Y de esta manera pudimos demostrar experimentalmente cuál es el valor que toma o que tiene la aceleración gravitacional en las proximidades de la superficie de la Tierra. Obviamente no nos da 9,8, que es el valor más probable de la aceleración en Buenos Aires, ¿sí?, de la aceleración gravitacional, producto de los errores de medición. Igual, obviamente, es un valor bastante próximo.
Ya que está, vamos a calcular cuál es ese error, ¿sí? Y tomando como valor más probable el valor de la aceleración para Buenos Aires, 9,81, si hacemos la diferencia, el error absoluto es 0,24 metros por segundo al cuadrado. Si hallamos el error relativo, nos va a dar 0,024 y por lo tanto al multiplicar por 100 nos está dando un error de 2,4%. Recuerden que habíamos dicho hasta un 10% máximo, ¿sí? Podíamos tolerar, ¿sí? En este caso 2,4% es un error bastante pequeño, por lo que nuestra comprobación experimental es bastante buena. Bien, vemos que las características del movimiento de una caída libre corresponden a los del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y estas características, las repetimos, son: la aceleración es única y no varía a lo largo del tiempo, y el sentido es en el sentido del movimiento. El sentido de la aceleración gravitacional en una caída es en el sentido del movimiento. La velocidad es directamente proporcional al tiempo y la posición es directamente proporcional al cuadrado del tiempo. Analicemos lo dicho con algunas observaciones. Todos los cuerpos están dotados de la misma aceleración. Los cuerpos que caen desde la misma altura adquieren en el vacío la misma velocidad y llegan simultáneamente al suelo. Ahí tenemos dos objetos, una moneda y un papel. Si los dejamos caer, vemos que la moneda llega primero que el pedacito de papel. Pero ¿cómo? ¿No dijimos que todos los cuerpos llegan simultáneamente al suelo porque tienen la misma aceleración? Bien, obviamente hay algo que no coincide entre lo que dijimos y lo que está pasando. Ahora, vamos a poner el pedacito de papel arriba de la moneda y los vamos a dejar caer nuevamente. Lo ponemos apoyado y lo dejamos caer. Podemos observar que el pedacito de papel ahora llega en el mismo tiempo que la moneda. Obviamente lo que estamos viendo acá, que la velocidad del pedacito de papel cambia si lo tiramos solo o si lo tiramos arriba de la moneda. Y eso tiene que ver con que los estamos dejando caer a los cuerpos no en el vacío sino en el aire. Y al caer los cuerpos rozan contra el aire. Al estar solo tiene que vencer al aire, cosa que le cuesta, por eso la moneda, que puede vencer más rápido la fricción con el aire, llega primero. Pero tirado arriba de la moneda, llega igual que la moneda porque la moneda vence la resistencia con el aire. Ahora dejamos caer dos hojas que son iguales, A4, pero una de canto y la otra de plano, en el sentido de movimiento. Si son iguales, deberían caer simultáneamente al suelo. Pero sin embargo la que tiramos de canto llega primero. ¿Por qué? Porque al haber aire, vencer la resistencia, si la dejamos caer de canto, es más fácil que si la tiramos de plano. Y ahora tiramos media hoja. La media hoja la tiramos de canto y la hoja entera la tiramos de plano. Y por más que tiremos media hoja, que pesa menos, llega primero porque tiene menos fricción con el aire. O sea que, ¿qué cuerpo llega primero al suelo? Bueno, si hay vacío, todos los cuerpos llegan simultáneamente. Dejamos caer una pluma y un martillo y llegan simultáneamente al suelo. Ahora, porque están dotados de la misma aceleración. Ahora, si hay un fluido como el aire, bueno, dependerá de qué cuerpo vence más rápido la fricción con el fluido. ¿Sí? Analicemos todo lo dicho con un tubo de Newton. Un tubo de Newton es un tubo que está cerrado en los dos extremos y que le podemos extraer el aire en el interior. Ahí vemos en el caso del tubo que hicimos en el laboratorio de física, le pusimos una plumita y un pedazo de fierro con forma de martillo. Entonces, por medio de un sistema electromagnético, la plumita tiene un ganchito, los podemos dejar colgando en la parte de arriba, ¿sí? Y por medio de ese dispositivo electromagnético, cuando pulsamos, caen simultáneamente. Veamos qué es lo que pasa mientras cae, habiendo aire en el interior del tubo. Lo vamos a ver en cámara normal y en cámara lenta. Vemos que cuando hay aire,
el pedacito de hierro vence más rápido la fricción que la pluma y por lo tanto llega primero. Veámoslo ahora en cámara lenta, se puede ver claramente cómo el pedacito de hierro llega primero, es más, la pluma va oscilando mientras cae porque va chocando contra las moléculas de aire, ¿sí? Y por lo tanto llega después. Miren todo el tiempo que hay entre la caída del martillito, también que está en cámara lenta, y la caída de la pluma. Bien, veamos todo lo que dijimos recién, pero ahora, por medio de un dispositivo, un inflador al revés, es decir, que toma aire por el pico y lo tira hacia afuera, conectado al tubo le vamos a sacar el aire y por lo tanto vamos a dejar vacío. Si cada vez hay menos moléculas de aire, hay menos contra qué rozar. Y veamos qué es lo que pasa. En cámara normal, veamos cuando caen. Ahora no se nota tanto la diferencia cuando llegan a abajo en cámara normal. Prácticamente parece que llegan juntos. Y ahí lo vemos en cámara lenta, si bien se separan, ya no se separan tanto como antes. ¿Por qué no logramos que caigan juntos? Porque el dispositivo que tenemos para generar vacío no logra generar un vacío completo. Pero podemos ver que el problema de que no llegaran juntos el pedacito de hierro y la pluma era la fricción con el fluido en donde estaban cayendo, con el aire. Si le sacamos el aire, deberían caer iguales.